El virus mortal del cristianismo anónimo. Quisiera de forma simple, a nivel de la divulgación, tratar este tema complejo y crucial del pensamiento cristiano del siglo XX y del comienzo del siglo XXI. Quizás hayas escuchado en tus ambientes esta expresión, cristianismo anónimo o cristianismo implícito. Hay un autor, un gran pensador, un gran teólogo del siglo XX que podemos identificar en el trasfondo de estas expresiones. No solo él, sino varios autores, pero sobre todo este gran pensador, del cual no voy a dar el nombre porque sería injusto con él. No podría exponer rectamente su teología, que es amplia, que es de una gran agudeza intelectual, compleja, con diversas riquezas y matices de un modo simple. Por lo tanto, no lo nombro. Pero sí esta expresión que se ha hecho a veces popular en algunos ambientes cristianos de cristianismo anónimo, cristianismo implícito. Habrás pensado o habrás escuchado que se ha dicho en tus ambientes, en el fondo no importa que crean en Dios, basta con que sean buenas personas. No importa si creen en Jesucristo, si lo conocen, si lo aceptan, si profesan la fe cristiana de un modo explícito, objetivo, visible. Basta que atiendan a los pobres, que visiten a los enfermos, que estén a favor de las causas de la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Junto a esta percepción, también aparece esta otra. De alguna forma, el hombre, por su conciencia, conoce y obra lo que es bueno. Y con eso basta. El hombre que en su conciencia conoce lo que es recto, lo que es bueno, puede salvarse. Y evidentemente la conciencia es una dimensión, un dinamismo en el que Dios habla al hombre. Pero la práctica nos hace darnos cuenta que hay conciencias prudentes, rectas, erróneas, anestesiadas, confusas, perplejas. Es necesaria la gracia de Dios, el auxilio, la ayuda de Dios para la salvación. Una conciencia aislada de la gracia, por así decirlo, si es posible hablar de esta forma. Por sí misma encontrará el camino, la verdad. Sin la revelación de Dios, sin Dios que se muestra a sí mismo y da a conocer su voluntad y su proyecto, el hombre por sí mismo descubre el camino. Por otro lado, aparecen otros ingredientes. Por ejemplo, el tema de la pluralidad religiosa. No hay una sola fe verdadera, sino que hay múltiples creencias y todos son caminos que conducen al mismo Dios. Dios es único, cambian los nombres, las formas de representarlo, las formas de rendirle culto, de expresar esa fe, pero todos los caminos conducen a Dios. No hay distinciones sobre si hay
una fe que sea madura, completa, que haya conservado íntegro todo lo que Dios ha dado como medios para la salvación. Si hay otras que tienen interpretaciones limitadas, que tienen algunos elementos positivos, iniciales, preparatorios, pero que no llegan hasta el final de la meta, sino que en el fondo todas las religiones, todas las creencias, todo lleva a Dios, que es único y en el fondo se puede mostrar de distintas formas y que cada uno lo puede percibir como lo perciba. Y en un cuarto lugar, otro ingrediente más de la cultura moderna, que es que no existe una verdad absoluta. Todo es relativo. Por lo tanto, todo tiene que ser plural. La tolerancia es para todos. Nadie tiene la razón, nadie conoce el camino, todos los caminos son válidos. Cada uno decide según cómo comprenda, cómo interprete, cómo perciba. No hay verdad. La verdad te la das a ti mismo, vivís con ella y esa es tu verdad, tu camino, tu salvación. Bueno, de un modo muy caricaturesco, digamos, ¿no? Y simple, he esbozado la problemática del cristianismo anónimo, cristianismo implícito, con otros aderezos, condimentos que siempre van con él. Y es cierto que la iglesia contemporánea del siglo XX, siglo XXI, tiene una recta intención de querer con Dios que todos se salven. Y a veces buscamos cualquier pequeña abertura, rendija, resquicio, cualquier voltereta, cualquier torsión, cualquier contorsión para intentar que todos se salven, que no haya ningún condenado. Y a veces transformamos lo que es excepcional en ordinario. Por ejemplo, a veces se lee el capítulo de Mateo 25 del juicio de las naciones como si esta identificación de Jesús con el encarcelado, con el que sufre, con el sediento, con el hambriento, por sí misma fuese suficiente. Dice, si lo hicieron con uno de ellos, lo hicieron conmigo. Y si esto fuera todo, porque si esto fuera todo, no hace falta aparentemente creer en Jesús, solo atender a los pobres, a los sufrientes. Pero fíjense que Jesús dice, si lo hicieron con ellos, lo hicieron conmigo. Por lo tanto, hay una identificación, descubrir a Jesucristo en estos hermanos. Hacerlo por ellos es hacerlo por Jesús. A Jesús en ellos, a ellos en Jesús. También el Concilio Vaticano II ha explicitado que en casos extremos, ¿no?, de ignorancia invencible, de una verdadera imposibilidad, de una inculpable situación que deriva en que uno desconozca a Cristo porque no le ha sido anunciado, porque obstáculos diversos han impedido realmente que Cristo llegue a nosotros. Situación extrema, sabiendo que Dios nos está buscando por todos lados, ¿no?, y de todas formas. Pero si sucediese algo así, que de un modo inculpable alguien no conoce a Dios, no conoce a Cristo, Dios de modos por solo el conocidos puede asociarlo a la Pascua de Cristo para la salvación.
puede hacerlos por modos extraordinarios que la Iglesia no conoce, solo por Él conocido. Pero asociarlo a la Pascua, porque sin la Pascua de Cristo no hay salvación. A veces me temo que últimamente hemos transformado lo extraordinario en ordinario y lo ordinario en innecesario. Y entonces lo extraordinario que puede ser, bueno, las personas que no puedan acceder a la fe, pero que con la ayuda de Dios, con su conciencia, van encontrando un camino recto de vida moral, siendo realmente generosos con los pobres, con los sufrientes, con las causas de la justicia, con lo que está escrito desde la creación en el corazón del hombre por el Dios que lo ama y lo invitó a la alianza, por el Dios bondadoso que lo invita a ser bueno, por el Dios santo que nos quiere santos. Bueno, que ese hombre por esos caminos podría encontrar la salvación, que realmente Dios con excepcional misericordia hace todo cuanto está a su alcance para encontrar algún camino en aquellos que de un modo inculpable no lo hayan encontrado. No es que lo hayan rechazado, sino que no han tenido culpa en no encontrar el camino, por así decirlo. Ahora eso que es excepcional lo transformado en algo ordinario. No hace falta creer. Total, Dios de alguna forma se encarga de salvarnos. Y lo que era necesario, ordinario, creer en Dios, la gracia del bautismo y los sacramentos, incorporarse a la iglesia, se torna algo innecesario. Justamente en esta mentalidad del cristianismo anónimo o implícito, una especie de salvación naturalista, digamos, ¿no? Una soteriología naturalista, sin gracia, parece sugerirse que el hombre se salva solo, que el hombre solo sin revelación descubre el camino, lo conoce y sin la ayuda de Dios también tiene la fuerza para llevarlo adelante. Ciertamente en la historia de la Iglesia han surgido posiciones distintas sobre la relación entre la gracia y la naturaleza humana. San Agustín, Pelagio, Lutero, Jansenio, posiciones recibidas como ortodoxas por la Iglesia y enseñadas, y posiciones declaradas erróneas. Yo te animo a investigar, a formarte. Esto simplemente quiere abrir preguntas, hacerte notar cuáles son las circunstancias con sus dificultades, ¿no? El hombre se salva solo. ¿Se puede salvar a alguien sin creer en Dios, sin creer en Jesucristo? Sin recibir la gracia de la Pascua, de los sacramentos, de incorporarse a la iglesia, alguien puede ser salvado. ¿Es una excepcionalidad de la misericordia de Dios o es lo ordinario? Detrás mío coloqué una imagen de Jesús en el huerto de Getsemaní. Me pregunto si vale algo esa decisión de Jesús, de entregarse al Padre y a nosotros para rescatarnos, para salvarnos. Si vale algo su sangre derramada, si vale algo su sacrificio en la cruz, o si da lo mismo. La cruz, la pasión, muerte y resurrección, la Pascua, si da lo mismo la encarnación, si da lo mismo la revelación de Dios que quiere mostrarse y anunciarnos un camino. Si sin Jesucristo, sin su Pascua y sin revelación de Dios, igual nos salvamos.
En la Sagrada Escritura, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, hay dos verdades que me parece que son incuestionables. En primer lugar, que Dios se revela como el único Dios verdadero, no hay otros dioses. Y que reclama adhesión a Él. Dios les pide hacer alianza. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, porque yo soy santo, tú serás santo. Yo seré tu Dios y tú cumplirás mi ley, mis mandamientos, mis preceptos. Yo te revelaré el camino de mi voluntad, de mi proyecto, y tú serás fiel. Y solo a mí rendirás culto, y no habrá otro Dios, yo soy el único Señor. Y junto a esto no hay otros dioses. Todo lo que ustedes llaman dioses son para mí ídolos, falsos dioses. Fabricaciones de mano humana, artesanalmente fabricados en imágenes, en estatuas, en ídolos. Fabricaciones de su percepción psicológica, de su construcción literaria, lo que fuese. Pero hay un solo Dios, yo soy el único Señor y no hay otro. Y todos los demás son falsos dioses. Es cierto que en aquel pasaje famoso del libro de los Reyes, el profeta Elías le demuestra al pueblo que hay un solo Dios verdadero y desafía a los profetas de Baal a recibir un sacrificio. Ellos están toda la mañana, gran parte del día, invocando a sus dioses, pero no baja del cielo fuego y consume la ofrenda. Cuando le toca a Elías, en una hipérbole, en una exageración, moja las ofrendas, moja la leña, hace muy dificultoso que prenda cualquier fuego. E invoca a Dios. En esa oración le pide que de esa forma Dios dé testimonio que hay un solo Dios, para que el pueblo crea en Él y haga alianza con Él y abandone a los Baales, a los ídolos, a los falsos dioses. E inmediatamente baja fuego del cielo y con todas las dificultades que ha puesto Elías, mojando todo lo que es la ofrenda, la leña, consume todo y el pueblo cree que hay un solo Dios. Pero después Elías toma la decisión de degollar a todos los profetas de los falsos dioses. Termina escapando, perseguido, buscando en la montaña santa a Dios, una experiencia de encuentro con Él en la gruta, en el viento suave, no en la tormenta, no en el terremoto, no en el fuego, no en el temporal. Y dando Dios final a su ministerio. Tiene que elegir a alguien que lo suceda, Eliseo. Porque Dios quiere ser reconocido como el único Dios y quiere denunciar que el resto son falsos dioses, pero no quiso que Elías hiciera esa matanza, ese degüello. Esa interpretación de Elías fue errada, no fue según el amor de Dios, según su caridad. Pero igual Dios, en su amor y en su caridad por nosotros, para que podamos salvarnos, no quiere que seamos engañados. Quiere demostrar que hay un solo Dios y que solo su camino, su ley, es el que conduce a la salvación. El mismo Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo enviado por el Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, exigió esta adhesión. En la óptica del evangelista Juan, esto queda tremendamente claro. Quien cree en mí tiene vida, está en la luz, en la gracia, en la salvación. Quien no cree en mí permanece en el pecado, en la muerte, en la oscuridad. Creer en Jesucristo y cumplir sus mandatos para alcanzar la salvación, para tener la vida, la eternidad, la gloria. El cristianismo anónimo o el cristianismo implícito es un virus mortal que corre por las venas de la iglesia contemporánea y que, por ejemplo, ha debilitado las misiones
y la evangelización. ¿Para qué anunciar a Jesús si el hombre igual se salva sin creer en él? Casi que se salva sin gracia, por una actuación, digamos, reducida a las causas políticas, sociológicas. Si está a favor de la lucha contra la pobreza material, contra la injusticia, lo que fuese, ¿no? ¿Y para qué anunciar el Evangelio y pedir la adhesión a Jesús? ¿Para qué pedir el bautismo y la gracia de los sacramentos? ¿Para qué pedir la incorporación a la iglesia si en cualquier fe, en cualquier religión, en cualquier creencia hay salvación? Si es el único Dios que de alguna forma se presenta distinto en cada cultura y punto. Aquí detrás de esta idea que caricaturicé exageradamente, muy simplemente, del cristianismo anónimo, el cristianismo implícito, hay multitud de herejías, ¿no? De ideas erradas que no están en la escritura, en la tradición, en el magisterio de la iglesia. Pero está tan extendido esto, ¿no? Muchos en la iglesia contemporánea piensan, si no cree en Jesús, no es tan importante, con tal que sea buena persona. Si no cree el Evangelio, si no se bautiza, si no reza, si no recibe los sacramentos, si no escucha la palabra de Dios, si no se incorpora a la vida de la iglesia, no pasa nada. Mientras luche por las causas de la justicia, mientras defienda a algún pobre, visita a algún enfermo. Lo que la inmensa misericordia de Dios que la iglesia recibe se plantea como una vida excepcional, extraordinaria y quizás fuera de nuestro alcance, de modos solo por Dios conocidos. Lo hemos transformado en lo ordinario. Lo que era ordinario, la fe en Dios, la fe en Jesucristo, la vida de la gracia, los sacramentos, la revelación en la Sagrada Escritura de la tradición, la vida en la iglesia, todo eso que era ordinario, el camino ordinario que Dios ha revelado, lo hemos transformado en algo innecesario. Básicamente creo yo que este es el virus del cristianismo anónimo o cristianismo implícito, donde en el fondo Dios no salva. Y Dios no se revela a sí mismo y Dios no revela el camino de la salvación. En el fondo, el hombre se salva solo. El hombre conoce solo el camino y el hombre por sí mismo encuentra fuerzas para hacer lo necesario para su salvación. Una salvación sin Dios. El hombre que se salva a sí mismo por sí mismo, en el fondo esto es el centro, lo esencial de esa cultura del cristianismo anónimo o implícito. No importa que crean, basta que sean buenas personas. Queda la pregunta si podemos ser buenos sin la gracia, si podemos conocer el camino sin Dios, si nuestra conciencia, nuestra inteligencia puede encontrar la verdad sin la luz de la revelación. Volver a preguntarnos y contestarnos si realmente creemos que nos salvamos solos. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.